el Supermarte. ¿Qué trajo el Supermarte? El Supermarte trajo lo que uno dice saber manejar el tema financiero, como yo considero que el gobierno nacional lo sabe manejar. Es decir, a ver, si yo tengo que analizar un poco lo que pasó ayer, tengo que decir que ganaron los inversionistas en plata. Es decir, no ganó la producción, ganó prácticamente la bicicleta financiera. ¿Y por qué ganó la bicicleta financiera? Porque el gobierno apostó por más y largó más bonos en 5.000 millones para afirmar su política y demostrar de que ese es el camino que eligió y no el de la producción o el del empleo. Y la verdad que ganaron, porque si bajó 80 centavos el dólar el día supuestamente, como lo llamaban los diarios y todos los medios de comunicación, el Supermarte, la verdad que tengo que reconocer que el gobierno sabe dónde está y sabe cómo manejar la parte financiera, que a lo mejor otro gobierno no lo supo manejar. Pero ¿cuál es el problema? Porque el problema pasa por otro lado, y el problema pasa por el lado de qué repercusión puede tener esto. Y la repercusión es que el gobierno se endeudó mucho más. ¿Por qué? Porque está pidiendo 5.000 millones de dólares más. Es decir, está acrecentando lo que es la deuda. Y también lo que se dio es una cuestión lógica y que me parece que el ahorrista hace bien, porque el pequeño ahorrista que hizo está sacando los dólares y está dejando los pesos. Es decir, el que tiene un plazo fijo en pesos lo deja, el que tiene plata guardada en dólares, chico, es decir, el común de la gente lo saca. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a lo siguiente: los grandes nunca pierden. A ver, cuando en el 2001 hubo esa corrida, mucha gente había sacado la plata antes, sobre todo este tipo de gente, porque se les avisa y porque se les da la oportunidad para sacar los dólares antes. ¿Y quiénes son los que perdieron? El pequeño ahorrista, los que iban y golpeaban la puerta de los bancos para reclamar, y salió un señor a decirle: los que depositaron en dólares van a cobrar en dólares, los que depositaron en pesos van a cobrar en pesos, y no fue así. Entonces, me parece bien lo que están haciendo los pequeños ahorristas. Se están cubriendo sobre una deuda que el gobierno sigue ampliando y que ayer lo manejó bien, pero con un costo muy grande. Y a veces decimos, bueno, pero el dólar bajó 80 centavos en el día de ayer. Sí, el dólar cuando está libre va a fluctuar. Y ayer el mercado le respondió de esa manera. Pero no queda nada seguro de que a lo mejor en unos días el dólar vuelva a aumentar. ¿Por qué? Porque si no, el campo no va a liquidar las exportaciones, porque no les conviene a un dólar de 24 y chirola como cerró ayer, y eso genera que empujen al dólar para que suba. Recuerden que un tal Rattasi, que lo conocen ustedes, conocido el famoso Rattasi, gerente de una automotriz muy grande, dijo que el dólar tenía que estar a 30 pesos. También salieron los gente del campo a decir que el dólar tenía que salir 27 o 28 pesos. Es decir, todo eso nos da las claras que, a ver, lo de ayer puede haber sido a lo mejor el efecto de que el gobierno salió a apostar por más, salió a endeudarse más y a decir: nosotros nos vamos a seguir endeudando. Las consecuencias gravísimas. Hubiera preferido que se fueran los dólares, yo personalmente.
porque a lo mejor ahí el gobierno hubiera tomado la conciencia de cambiar de rumbo y buscar un rumbo para el común de la gente que vive dentro de esta hermosa nación, porque realmente la Argentina es hermosa. Pero lamentablemente no pasó. Entonces, hay varias consecuencias. La primera, que nos seguimos endeudando cada vez más. Que el gobierno que venga va a arrancar con una deuda enorme. Lo segundo es que, no se trasladó a 5 años, porque los bonos que largaron son a 5 y 8 años, con una tasa de Levat del 19 al 22%. Las que son a 30 días, es decir, el Supermarte dentro de 30 días va a existir de vuelta, porque las que se hicieron al 40 y al 45% para que los Levac estos no se vayan, se transformen en el dólar y se vayan, 45% lo van a tener que pagar dentro de 30 días. Es decir, que todos los martes, cada 30 días, va a estar latente esto, de no saber cuándo esta gente sabe que se desploma el gobierno y se desploma la Argentina y agarra los dólares, los saca y se los lleva. Pero aparte de otra cosa, cuando usted está dando una tasa de interés tan alta, yo empresario, que tengo empleados, que tengo un montón de gente, y que en realidad lo único que hago es ganar un poquitito, porque cuando termino de pagar todo, tarifa, empleados, impuestos y la mar en coche, me quedan 2 pesos. Digo, ¿por qué no liquido todo? Lo pongo en leva a 30 días y gano una fortuna sin necesidad de ningún problema. Eso empuja a los empresarios a hacer eso. Es decir que va a haber y va a seguir habiendo desempleo, y cada vez más. Hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, en Cresta Roja, ya había una lucha entre los empleados que no querían dejar entrar los camiones y la gendarmería que tiraba gases. 500 empleados despedidos y 300 empleados suspendidos por 1 año, con un monto pequeñísimo para poder vivir. Eso es lo que va a terminar pasando. Entonces, ¿cómo es la situación? No lo sabemos. Pero que va a haber desempleo, va a haber desempleo. No le digo nada si encima se termina cerrando, porque ahora el Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a decir? El gobierno supo manejar el Supermarte. Vamos a darle la plata que está pidiendo, porque entonces ahí nos endeudaríamos todavía más, en 30 millones de dólares, y cada vez la deuda es más grande. Yo lo dije en su oportunidad, cuando salimos del Fondo Monetario Internacional, dijimos, bueno, ya ahora no hay exigencia, no hay nada. Si se equivoca el gobierno, se equivoca el gobierno, a los que votamos. Bueno, ahora estamos volviendo al mismo lugar y estamos endeudándonos de la misma manera. Y esto de cíclico, a veces a gente grande como uno, lo cansa un poco. Por no decir que lo agota directamente. Porque usted va remando, crece durante 10, 12 años y después vuelve a decrecer y a bajar y a perder todo y a empezar de nuevo. Cuando a usted le pasa en la vida 1, 2, 3 veces, como pasó en este país, ya lamentablemente se empieza a desinflar. Ese es el gran problema. Pero parece que nosotros no lo vemos, porque, en algunas oportunidades fueron gobiernos militares, por ejemplo, que se endeudaron. Pero en otros momentos fueron gobiernos, peronistas de derecha, en el caso de Menem, o ahora empresarios, en la época de Macri, o si no, alianzas que se hacían de radicales que no sabían para dónde ir, como en el caso de la Rúa.
y que no saben manejar, a ver, lo que es la economía del país. No es fácil, muchachos, ser candidato a algo. No es fácil. Piénsenlo 10 veces. Porque, a ver, cuando uno pasa por un gobierno, sea provincial, nacional, municipal, después lo que queda es eso. ¿Cómo hiciste un gobierno? Si es desastroso o si fue bueno. Y ahí es donde uno analiza las cosas. Entonces, si no sabes qué vas a hacer, no tenés un plan B, un plan C, no sabés cómo se maneja, no te postules. Quédate tranquilo. Porque las consecuencias son muy graves, muy graves. Muy graves para la gente. Hoy estamos peleando contra el tarifazo porque no lo podemos pagar, contra la inflación que cada vez mayor. Mire, le voy a dar un dato. Salió el costo de abril y fue del 2,7%. Es decir, que ya en la sumatoria de los 4 meses, de enero a abril, llevamos el 10%. ¿Sabe cuánto le aumentaron a los empleados aquí en la provincia de Santa Fe? ¿Cuánto le aumentaron? El 18, pero en 2 cuotas. Le aumentaron el 9. Ya están perdiendo un 1% a 4 meses, ni a la mitad del año. Cuando yo les dije que la inflación del año iba a ser del 25 y después retruqué y dije no, me parece que va a ser del 28 o del 30, y no sé si no voy a andar muy lejos. Con una inflación de ese tipo y una pérdida de poder adquisitivo de los empleados, cada vez vamos a estar peor, desgraciadamente. Pero bueno, pasó el Supermartes. Ahora hay que ver cómo sigue esto. Y hay que esperar. Porque cada 30 días va a haber un Supermartes. Bueno,